Si comprimimos toda la historia de la vida en la Tierra en un solo día de 24 horas, los humanos modernos apareceríamos en los últimos 8 segundos antes de la medianoche. 8 segundos. Para toda nuestra historia, somos una especie nueva. Y sin embargo, cuando nuestros primeros antepasados abrieron los ojos al mundo, no vieron el África que conocemos hoy. Vieron un continente distinto. Elefantes más grandes que cualquier depredador terrestre, búfalos con cuernos de 3 metros, jabalíes del tamaño de un caballo, rinocerontes peludos en los bosques y antílopes que se comunicaban con sonidos tan graves que nosotros ni siquiera podríamos oírlos. Ese fue el primer mundo de Homo sapiens. Un mundo familiar, pero amplificado. Si quieres explorar ese África perdido, los animales extintos que vieron los primeros humanos y lo que eso revela sobre nuestra especie, suscríbete a Terra Ancestral y acompáñanos. El primer mundo de Homo sapiens. Durante la mayor parte de nuestra historia, Homo sapiens vivió solo en África. La gran expansión hacia el resto del planeta llegó tarde, hace unos 60 a 70 mil años. Hasta entonces, todo nuestro universo era africano. Cuando pensamos en la edad de hielo, suelen venirnos a la mente mamuts lanudos, tigres dientes de sable y perezosos gigantes. Pero esas criaturas vivían en América y Eurasia. El catálogo africano era diferente. Muchos de los animales que rodeaban a los primeros humanos se parecían a los que vemos hoy en documentales de sabana. Elefantes, búfalos, rinocerontes, cebras, jirafas, antílopes. La diferencia es que, en aquella época, África estaba poblada por versiones exageradas de esos mismos animales, más grandes, más pesados, con cuernos y colmillos desproporcionados. Era un mundo reconocible, pero como visto a través de un espejo que deforma la escala. Y en ese escenario nació nuestra especie, elefantes más grandes que cualquier depredador. Uno de los gigantes más impresionantes del África de los primeros humanos fue Palaeoloxodon, un elefante extinto de tamaño colosal. Desde lejos, habrías pensado que era un elefante más. Pero al acercarte, las proporciones dejaban claro que algo no encajaba. Algunos miembros de este grupo alcanzaron más de 4 metros de altura al hombro y alrededor de 15 toneladas de peso, cerca de un 50% más pesado que el elefante africano actual. Uno de los mamíferos terrestres más grandes que han existido. Sus colmillos eran tan largos que podían igualar la longitud del cuerpo de otros elefantes, más rectos, más bajos, apuntando hacia adelante, rozando casi el suelo. Servían para empujar, arrancar ramas, escarbar. Y si hacía falta, golpear con una fuerza devastadora. En lo alto del cráneo, protuberancias óseas actuaban como anclajes para grandes músculos del cuello, necesarios para manejar esas lanzas de marfil. Era una cabeza diseñada alrededor de un arma. Los humanos modernos convivieron en África con una de estas especies gigantes. Sabemos que otros humanos en Eurasia ya habían aprendido a cazar Palaeoloxodon con lanzas de madera y puntas de piedra. Eso significa que, al menos en teoría, Homo sapiens pudo hacer lo mismo: organizarse, coordinarse y enfrentarse al animal más grande del continente. No sería una caza habitual. Un error significaba la muerte. Pero el simple hecho de que fuera posible nos dice algo profundo sobre nosotros. No éramos los más fuertes ni los más grandes, pero ya confiábamos en algo nuevo en la historia de la vida: la tecnología y la cooperación. Búfalos colosales, jabalíes compactos y rinocerontes con abrigo. Si el elefante gigante imponía respeto por su tamaño, otro animal extinto lo hacía por su mezcla de masa y temperamento. El búfalo gigante africano, Syncerus antiquus. Este bóvido alcanzaba unos 3 metros de largo, cerca de 1,8 metros de altura al hombro, y más de 2 toneladas de peso, comparable a un rinoceronte blanco actual. Sus cuernos podían superar los 3 metros de punta a punta, formando un arco óseo que convertía su cabeza en un ariete vivo.
Imagina una manada de estos animales atravesando la sabana, abriendo caminos, aplastando vegetación y dejando sendas marcadas. Encontrarlos no debía ser difícil. Sobrevivir a ellos, sí. Anatomía y evidencias sugieren que usaban sus cuernos con frecuencia, tanto en combates entre machos como contra depredadores. Una embestida a casi 50 a 60 kilómetros por hora, con ese peso y esa cornamenta, convertía cualquier error de cálculo en tragedia. Junto a ellos vivían otros animales con diseños familiares pero pasados de escala. Uno fue Metriochoerus, un pariente extinto del facóquero moderno. A simple vista parecía un jabalí grande, pero muchos individuos podían alcanzar los 400 a 500 kilos, con un cuerpo compacto y musculoso y 4 colmillos más largos y rectos que los de sus descendientes actuales. Un pumba de media tonelada no es un personaje simpático, es una fuerza que conviene evitar. Y en la familia de los rinocerontes, el norte de África albergó un rinoceronte estepario, con pelaje más desarrollado, adaptado a climas algo más fríos. Recordaba a un rinoceronte lanudo, en versión más ligera, patrullando bosques claros y zonas abiertas. Sabemos que los humanos arcaicos ya eran capaces de cazar animales de este tamaño con lanzas y jabalinas. Una punta de piedra bien dirigida entre las costillas puede atravesar tejidos vitales. Lo que para un observador moderno son piedras talladas, para ellos eran tecnologías capaces de abatir gigantes. Este no era un mundo de fauna de fondo. Era un mundo donde cada gran animal era a la vez amenaza y recurso. Y nosotros aprendimos a vivir entre ambos roles. No éramos la única humanidad. El África de los primeros sapiens no estaba habitada solo por nosotros. También existían otras especies del género Homo. La evolución humana no fue una fila ordenada, con una especie reemplazando a la anterior. Fue un mosaico de humanidades coexistiendo. En nuestra misma época pudieron convivir, al menos, 3 tipos de humanos distintos además de nosotros. Formas robustas similares a Homo heidelbergensis, más pequeñas y arcaicas como Homo naledi, y otros homininos intermedios que hoy solo conocemos por fósiles fragmentarios. Algunos de esos otros humanos eran robustos, con tórax anchos y huesos gruesos, parecidos a nosotros en altura y tamaño de cerebro, pero con cuerpos más resistentes. Otros eran más pequeños, con rasgos que recordaban a homínidos más antiguos, quizá adaptados a trepar árboles, con dietas menos variadas y dientes más desgastados. Para un Homo sapiens de hace 200.000 años, encontrarse con ellos debió ser una experiencia extraña. Rostros y gestos reconocibles como humanos, pero claramente distintos. Algunos manejaban fuego, lanzas, herramientas trabajadas e incluso formas tempranas de simbolismo. Otros, en cambio, parecen haber vivido con tecnologías muy sencillas. En ese contexto, las relaciones pudieron abarcar desde la simple coexistencia distante hasta la competencia por presas y territorios, el conflicto abierto e incluso el intercambio genético. Desde el principio, nuestro mundo no estuvo habitado solo por animales extraños. Estuvo habitado por otras humanidades con las que compartimos paisaje, recursos y quizá historias. Monos terribles y antílopes que hablaban en infrasonidos. No todos los seres inquietantes del África pleistocénica pesaban toneladas. Algunos eran simplemente versiones extremas de animales que ya hoy imponen respeto. Uno de ellos fue Dinopithecus, un babuino gigante cuyo nombre significa mono terrible. Algunos ejemplares pudieron superar los 70 kilos, con cráneos grandes y caninos más desarrollados que los de los babuinos modernos. Probablemente se movía en grupos por el suelo, como muchos babuinos actuales. Un primate social, fuerte, con dentadura preparada tanto para defenderse como para atacar. No era una presencia tranquilizadora en el paisaje. Otro caso fascinante es el de Rusingorix, el llamado Ñu dinosaurio. A simple vista parecía un antílope grande de cuello alargado. La rareza estaba dentro del cráneo.
cavidades nasales elongadas que funcionaban como un instrumento de viento integrado en el hueso. Los estudios sugieren que Rhusingorix podía producir sonidos extremadamente graves, quizá incluso infrasonidos, por debajo del umbral de audición humana. Imagina una manada comunicándose a distancia con llamadas que tú no puedes oír, pero que ellos sienten en el cuerpo. La convergencia con ciertos dinosaurios hadrosaurios es sorprendente. Animales de épocas muy distintas que desarrollaron soluciones similares para vivir en grandes grupos en espacios abiertos. Sabemos que algunos grupos de Rhusingorix fueron cazados por Homo sapiens. Huesos con marcas de corte asociados a herramientas así lo indican. El mundo de los primeros humanos no solo se veía distinto, sonaba distinto. África, los gigantes y nosotros. En muchos continentes, la llegada de humanos modernos coincide con la desaparición de gran parte de la megafauna. En América, en Australia, en buena parte de Eurasia. Allí, mamuts, perezosos gigantes, gliptodontes, moas y muchos otros gigantes desaparecieron en pocas decenas de miles de años. En África la historia es diferente. Sí, desaparecieron elefantes gigantes, búfalos colosales, antílopes extraños y algunos rinocerontes, pero el continente mantuvo una fracción mucho mayor de sus grandes animales: elefantes, jirafas, hipopótamos, rinocerontes, búfalos, grandes felinos. Una de las hipótesis es que, al haber evolucionado juntos durante mucho tiempo, los animales africanos tuvieron más oportunidades de aprender a convivir con un superdepredador tan inusual como nosotros. En otros continentes, Homo sapiens apareció mucho más tarde y de forma más abrupta, como una fuerza nueva para la que ninguna especie estaba preparada. El primer mundo de nuestra especie fue un África lleno de gigantes, depredadores poderosos, otros humanos y criaturas que hoy solo conocemos por sus fósiles. Ese mundo no solo nos dio alimento, nos dio problemas difíciles que resolver. Aprendimos a cooperar para enfrentar animales más fuertes que nosotros, a planificar antes de atacar, a recordar qué funcionaba y qué no, a anticipar el comportamiento de otras especies. La megafauna no fue un simple decorado, fue un maestro. Un mundo perdido que sigue dentro de nosotros. El África que vio nacer a Homo sapiens ya no existe. Los elefantes gigantes, los búfalos colosales, los jabalíes compactos, los antílopes que hablaban en infrasonidos y los babuinos terribles han desaparecido. Pero su huella sigue ahí, en huesos enterrados, en capas de sedimentos, en el ADN de los animales que sobrevivieron y en parte en nosotros. Nuestra mente, nuestra capacidad de cooperar, nuestra forma de evaluar el riesgo y la recompensa, se forjaron en diálogo con criaturas que podían matarnos o alimentarnos. Me gustaría leerte en los comentarios. Si pudieras observar por un solo día el África que vieron los primeros humanos, ¿qué animal extinto querrías ver? ¿Y crees que te daría más asombro o más miedo? Si quieres seguir explorando cómo la paleontología, la genética y la arqueología revelan la historia profunda de nuestra especie, suscríbete a Terra Ancestral y acompáñanos en el próximo episodio.